que se destierre para siempre el fraude electoral que tanto daño causó a México, que haya elecciones limpias, libres. Sobre eso, básicamente. ¿Usted ve condiciones para un nuevo INE, para una nueva relación ahora Sí, con la composición que hay? Pienso que hay condiciones inmejorables para inaugurar una etapa nueva. Hacen falta algunos ajustes a la legislación, pero lo más importante de todo es que las autoridades electorales sean mujeres, hombres con integridad y principios, auténticos demócratas, no empleados de las minorías, no gente sin principios, sin ideales, como ha sucedido, de que el INE o antes el IFE estaban al servicio o del gobierno o de los potentados y llevaban a cabo fraudes electorales, legalizaban, legitimaban fraudes electorales. No solo en la época posrevolucionaria, sino en los tiempos recientes, lo que hicieron en el 88, lo que hicieron en el 2006, en el 2012, y fraudes en los estados, en los municipios. Era el distintivo de lo electoral en México, el fraude. Nada que ver con lo que sucedía en otros países. Era una vergüenza cómo votaban los muertos. Lo hicieron en el 2006, cómo rellenaban las urnas, falsificaban las actas, cómo utilizaban dinero a raudales para imponer a candidatos de los potentados, para imponer sus políticas antipopulares, entreguistas, para mantener el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Todo esto que fue una pesadilla hasta hace poco. Entonces, ojalá y en efecto se inaugure una etapa nueva, porque no es un asunto de la gente, del comportamiento del pueblo, tiene que ver con los mapaches electorales, tiene que ver con el uso del dinero, del presupuesto para la compra de votos, el tráfico con la pobreza de la gente y toda la falsificación de los resultados, la falta de transparencia. Y sí, falta una reforma, pero con lo que se tiene ahora me
gustó, y ya lo expresé, la actitud de la presidenta del INE, que se redujo el sueldo, porque ¿cómo un servidor público va a ganar 2, 3, 4 veces más que el presidente si lo prohíbe la Constitución? ¿Por qué violar la Constitución de esa manera, flagrantemente, descaradamente, que es lo que hacen los ministros de la Corte, magistrados y los del INE que estaban, y de organismos supuestamente autónomos? Imagínense, les dieron en el Poder Judicial, uno de los ministros, Leguleyo, inventó un amparo para que siguieran cobrando lo mismo. Tienen en el Poder Judicial, y eso considero que se debe de tratar cuando se apruebe el próximo presupuesto, tienen un fideicomiso, un guardadito de 20,000 millones de pesos para mantener todos estos privilegios. Pero bueno, es un exceso que cueste en las elecciones 20,000 millones de pesos al año. Sin embargo, pues ya se está avanzando, porque el proceso de selección ahora fue más transparente, más profesional. Antes era una encerrona entre los dirigentes de los partidos. Dice que si había que designar a 5, 2 para un partido, 2 para el otro y 1 para los más pequeños. Y hacían la faramalla de que se votaba, pero ya estaba cocinado todo. Así era. Así entraron los que salieron. Creo que fueron 3 para el PRI, 4 para el PAN y 1 para el PRD. Y lo mismo para el Tribunal Electoral. Por eso pues hace falta cambios, pero bueno, ahí vamos avanzando, porque al final de cuentas lo más importante es que la gente vote y defienda su voto, y eso lo ha venido haciendo el pueblo de México. No solo va a votar y se va a su casa, no, vota y se queda por ahí pendiente. Y está la gente más organizada y no se dejan comprar, porque antes, en el mejor de los casos, compraban a los representantes de los partidos en las casillas para que hasta firmaran el acta de escrutinio. Cuando
yo fui candidato a gobernador en Tabasco en el 88, ni siquiera nos permitieron tener representantes en las casillas. Por eso digo, los compraban, ya sea que iban para firmar el acta o no se presentaban. Los iban a ver un día antes a sus casas y los maiciaban. Entonces se apoderaban de la casilla. Pero cuando les hablo en el 88, nos pedían para tener representantes en las casillas que fueran originarios de la sección electoral. Y la carta de residencia para probar que eran de la sección electoral la otorgaba el gobierno municipal y todos los gobiernos eran de un partido. Y sencillamente no nos dieron ninguna carta de residencia y no se pudo tener representantes. Ya se pueden imaginar lo que hicieron. Pero eso en el 88 y después, pues el 6. Imagínense el que se negaron a contar los votos. ¿Qué les costaba contar los votos, abrir todos los paquetes para que no quedara ninguna duda? No. Porque había casillas en donde existía un padrón o estaban registrados 400 ciudadanos y habían votado por Calderón 500. En Nuevo León, en San Luis Potosí, en el norte, salió en ese entonces el PRI y el PAN. Y el PRI le ayudó al PAN en el fraude. En Puebla, por eso no tocaron al que estaba de gobernador, que lo acusaron después, Marín, porque les ayudó. Todo esto para los jóvenes, porque se olvida, ¿no? Eso fue en el 2006 que el PRI le ayudó al PAN. El candidato del PRI a la presidencia era Roberto Madrazo. Y una vez declaró que yo iba arriba, hasta lo que había visto. Ahora piensa distinto, desde luego. En su momento no se atrevió a denunciar el fraude, porque había el acuerdo. El único que se atrevió de los priistas fue Moreira, que está ahora del PRI, Rubén Moreira, que era diputado y llegó Calderón siendo presidente y él se subió a decir de que
no había ganado la presidencia Calderón y empezaron a gritarle todos los diputados del PRI, claro, a toro pasado: espurió, espurió, espurió. Toda la historia, ¿no? Para los jóvenes, ojalá y los escritores, ¿no?, recojan todo esto, porque pues ya nadie quiere acordarse. Y luego, cuando es candidato Peña Nieto, le devuelven el favor los del PAN al PRI, porque ya votan por el PRI. O sea, en el 2006 los gobernadores del PRI le ayudaron en el fraude al PAN, y en el 12 los gobernadores y los políticos del PAN le ayudaron en el fraude al PRI. Fox, ya lo he dicho, pero no está de más repetirlo, no llamó a votar por Josefina Vázquez Mota, que era la candidata del PAN a la presidencia, la candidata de su partido, llamó a votar por Peña Nieto. Toda una promiscuidad política. Por eso, pues es muy natural que ahora se agrupen ya abiertamente, que dejen de simular. Fue muy bueno, de las cosas mejores que se han logrado en los últimos tiempos, porque cómo engañaban que eran distintos, ¿no?, el PRI y el PAN. Y muchos, como se dice coloquialmente, se fueron con la finta. Hasta creyeron en que iba a haber un cambio. La gente inocente, entusiasmada, ¿no?, en el 2000 llenó el Ángel de la Independencia en la noche, porque venía el cambio con Fox. Una gran traición, una simulación. La misma oligarquía, como ya estaba muy desgastado el PAN, necesitaban una remozada al régimen oligárquico que dominaba, y engañaron a muchos. Pero bueno, vamos a iniciar una nueva etapa. Esta es una plática.